Mayoría intenta encender algo afuera sin haber estabilizado lo que arde dentro. Intenta proyectar seguridad sin haber enfrentado su propia inestabilidad. Intenta liderar sin haberse gobernado. Y por eso sus palabras suenan vacías aunque estén bien construidas. Porque no hay estructura que las sostenga, no hay coherencia que las respalde, no hay una base interna que les dé densidad. Y cuando eso ocurre, el mensaje puede ser correcto, pero no transforma, no penetra, no permanece. Se disuelve en el ruido, se pierde entre otras voces que dicen lo mismo, y ahí es donde se marca la diferencia. No en el contenido, sino en la presencia, porque la presencia no se fabrica, no se improvisa, no se aprende como una técnica, se construye en silencio, en procesos que nadie ve, en decisiones que no se anuncian, en momentos donde eliges sostenerte incluso cuando no hay nadie observando. Ese tipo de construcción no es visible al inicio, no genera impacto inmediato, pero va acumulando algo que no se puede fingir. Va generando una intensidad interna que no necesita expresarse para sentirse, una estabilidad que no depende del entorno, una claridad que no se diluye con la duda, y en ese punto el lobo no aparece como símbolo, aparece como una forma de estar, como una quietud cargada de dirección, como una presencia que no necesita moverse para influir. Y eso cambia completamente la dinámica porque ya no necesitas hablar para marcar el ritmo, ya no necesitas imponer para ser reconocido, ya no necesitas demostrar para ser percibido. Esa forma de operar no nace del carisma, nace del dominio interno, de la capacidad de sostener tu estado sin alterarte por lo externo, de la disciplina, de mantener coherencia incluso cuando sería más fácil ceder. Y esa coherencia es lo que enciende la llama, no como espectáculo, sino como intensidad constante que se siente aunque no se explique. Y esa llama no busca atención, no se expone para ser validada, no se proyecta para impresionar, se mantiene, se cuida, se alimenta en silencio, y al hacerlo, empieza a generar algo que no depende de palabras. Empieza a generar atracción, no como manipulación, sino como consecuencia natural de una estructura que no se quiebra, de una identidad que no se adapta para encajar, de una dirección que no se negocia. Y esa atracción no es ruidosa, no es inmediata, no es masiva, es selectiva, es precisa, es profunda. Conecta con quienes pueden percibirla, con quienes ya están en proceso de construir algo similar. En ese punto entiendes que influir no es convencer, no es explicar, no es repetir idea, es sostener una forma de estar que otros pueden sentir como referencia, no porque se lo digas, sino porque lo encarnas, porque lo demuestras en cada acción, en cada decisión, en cada momento donde eliges coherencia sobre comodidad. Ese tipo de influencia no se pierde, no depende de tendencias, no se diluye con el tiempo, porque no está basada en palabras, está basada en estructura, y esa estructura se fortalece cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges observar antes de actuar, cada vez que eliges sostenerte en lugar de dispersarte. Empiezas a notar cómo el entorno responde distinto, no porque cambies lo que dices, sino porque cambies cómo estás, porque tu presencia ya no busca, no pide, no exige, simplemente se mantiene. Y esa estabilidad genera impacto, porque en un entorno donde todo es reacción, donde todo es ruido, donde todo es necesidad de atención, alguien que no necesita nada se vuelve referencia, alguien que no se mueve por aprobación se vuelve punto de enfoque, alguien que no se quiebra con la presión se vuelve eje. Y ese eje no se construye con intención de liderar, se construye con intención de ser coherente, y cuando la coherencia es real, el liderazgo aparece como consecuencia, no como objetivo. En ese momento la llama ya no es algo que intentas encender, es algo que ya está ardiendo, no de forma explosiva sino constante, no de forma visible, sino profunda, y esa profundidad es lo que le da poder. Porque no depende de estímulos, no depende de reconocimiento, no depende de circunstancia, depende de la relación que tienes contigo mismo. Y cuando esa relación es sólida, todo lo demás se alinea, no porque lo controles, sino porque dejas de distorsionarlo desde la necesidad. Y ese es el punto donde la mayoría falla, porque intenta influir sin haberse alineado, intenta liderar sin haberse sostenido, intenta inspirar sin haber atravesado su propio proceso. Y eso se nota, aunque no se diga. Se siente en la inconsistencia, se percibe en la falta de dirección, se revela en la dependencia de reacción externa, y por eso no impacta, porque lo que no está integrado no se transmite, lo que no está vivido no se sostiene. En ese punto la única salida real no es mejorar el discurso, es profundizar el proceso, es ir hacia adentro, es enfrentar lo que aún no está resuelto, es sostener el silencio hasta que la estructura se consolide. Y ese trabajo no es rápido, no es cómodo, no es visible, pero es el único que genera una llama que no se apaga, una llama que no depende de palabras para influir, una llama que no necesita ser mostrada para ser sentida. Cuando esa llama está activa, cuando esa estructura está firme, ya no hay necesidad de convencer a nadie. Ya no hay urgencia por ser entendido, ya no hay esfuerzo por destacar, porque lo que eres
ya está comunicando por ti. Y esa comunicación no pasa por el lenguaje, pasa por la presencia, pasa por la coherencia, pasa por la forma en que te sostienes incluso cuando nadie está mirando. En ese nivel la influencia deja de ser una acción y se convierte en una consecuencia inevitable de lo que decidiste construir dentro de ti. Cuando la llama ya no depende de estímulos externos, cuando deja de fluctuar con la opinión seguando, se mantiene incluso en ausencia de reconocimiento. Es cuando realmente empieza a influir N o como impacto momentáneo, sino como referencia constante. Y esa referencia no se impone, no se anuncia, N o se explica, se percibe, se siente, se reconoce en silencio. Y eso cambia completamente tu relación con el entorno, porque ya no buscas generar efecto. Ya no necesitas provocar reacción. Ya no te interesa ser entendido por todos. Te enfocas en sostener lo que eres, sin distorsionarlo. Y en ese enfoque aparece una claridad que elimina lo innecesario. Elimina el esfuerzo por agradar, elimina la necesidad de justificarte, elimina la urgencia de encajar y en ese vacío lo que queda es lo esencial, lo que realmente define tu estructura, lo que sostiene tu dirección, y desde ahí cada acción se vuelve más precisa, cada decisión más alineada, cada movimiento más consciente, y esa precisión no es rigidez, es dominio, es la capacidad de actuar sin dispersión, de avanzar sin duda paralizante en de sostenerte sin depender de condiciones externas. Y en ese nivel el lobo ya no es una presencia emergente es una base constante, una forma de operar que no necesita activarse porque nunca se apaga, una estructura que dirige sin ruido, que ajusta sin drama, que mantiene el rumbo sin importar lo que pase afuera ni. Desde esa base, tu forma de influir cambia por completo, porque ya no necesitas palabras para marcar impacto, ya no necesitas explicar lo que otros pueden sentir al observarte, ya no necesitas convencer cuando tu coherencia ya está demostrando todo. Y esa forma de influencia es más exigente, porque no se puede fingir, no se puede sostener con intención superficial requiere consistencia real, requiere disciplina interna, requiere una vigilancia constante sobre tu propia incoherencia, porque cualquier fractura interna se refleja inmediatamente en cómo te perciben, y eso no se oculta con discurso. N o se maquilla con actitud, se corrige en la raíz, se trabaja en silencio, se integra hasta que deja de ser un punto débil, y ese trabajo continuo es lo que mantiene la llama viva, no como emoción, sino como estructura estable que no necesita refuerzos externos. Y en ese proceso aparece algo que redefine completamente el concepto de liderazgo. Entiendes que liderar no es dirigir a otros. Ese sostener una forma de ser que otros pueden reconocer como referencia, no porque se lo imponga, sino porque lo ven, porque lo sienten, porque lo perciben en cada acción, en cada decisión, en cada momento donde eliges coherencia sobre comodidad. Y ese tipo de liderazgo no se desgasta, no se agota, no depende de la validación, porque no está orientado hacia afuera. Está sostenido desde adentro y por eso permanece, por eso impacta, por eso transforman. Y en ese punto la responsabilidad cambia. Ya no se trata solo de sostenerte, se trata de no traicionar lo que representas, porque aunque no hables, estás comunicando. Aunque no busques influir, estás marcando un estándar. Y ese estándar no se define por lo que dices, se define por lo que haces cuando nadie está mirando. Se define por cómo te mantienes cuando no hay presión externa. Se define por cómo actúas cuando sería más fácil ceder. Y esa coherencia constante es lo que convierte tu presencia en algo que otros pueden tomar como referencia sin necesidad de explicación. Y si has llegado hasta aquí, si has sostenido este nivel de atención, si algo dentro de ti reconoce esta forma de operar, entonces ya sabes que esto no es teoría. Es una forma de vivir que exige compromiso real, y ese compromiso no se demuestra con intención. Se demuestra con acción, con repetición, con consistencia en cada decisión. Y decides afirmarlo. Hazlo de forma consciente, no como un gesto vacío, sino como una marca interna de que este punto no es pasajero. Es un estándar que vas a sostener. Mantente cerca de lo que refuerza esta estructura como mantienes cerca lo que define tu dirección. Aceptiva cada recordatorio que evite que te disperses, que evite que vuelvas al ruido. Comparte esto con quienes también están construyendo. No para convencerlos, sino para reconocerlos, para fortalecer esa manada que no necesita palabras para entenderse. Y si vas a quedarte en este proceso, hazlo completo, sosteniendo cada decisión con la misma coherencia que dices valorar. Arrancando tu presencia, incluso en silencio, dejando que tu forma de estar hable por ti. Y si este mensaje se alinea con lo que eres,
Entonces, no lo dejes pasar como contenido más. Intégralo, respáldalo con tu acción, deja tu señal, mantente en este camino, porque la llama no se enciende una vez. Se sostiene todos los días. Y es en esa constancia donde realmente empiezas a influir en ... y en necesidad.